Bueno, chicos, eh, buenas tardes. Mi nombre es Sara y Lucía Escobar, pero pues por lo general ustedes me suelen llamar Lucía. Bueno, yo soy estudiante de medicina y eh, en mi preparación para el ICFES me fue relativamente bien, en especial en lectura crítica, y va a estar acompañándolos en algunas sesiones en esta área de ICFES. Y pues hoy les daré una clase introductoria a la lectura crítica. Ustedes pueden hacerme cualquier pregunta a medida que vayamos avanzando en la clase, no importa, me pueden interrumpir y yo con mucho gusto se las voy a contestar. O si no entienden algo o algo al respecto, pues yo con mucho gusto me lo puedo explicar. Y pues Bueno, nuevamente, Lucía es muy modesta. Lucía fue de los mejores IFEX del 2020. Sacó un excelente puntaje. No me acuerdo ahorita, pero sé que es más de 400, ¿verdad, Lucía? ¿Cuánto fue? ¿400 qué? 410. Y en Imagínese. lectura crítica, 100. Y lectura crítica 100. Y es becada en Generación Excelencia. Que está, ¿en qué universidad estás? Porque tú te cambiaste de universidad en medicina. ¿En cuál estás ahora? A la tecnología de Pereira. Está en la tecnológica de Pereira estudiando medicina, imagínense, aquí el sueño de muchos es estudiar medicina y está estudiando becada con Generación Excelencia. Entonces, ustedes también pueden lograr como Lucía tener toda esa motivación de encontrar una beca en la universidad. Listo, Lucía, no te interrumpo más. Dale, José, gracias. Bueno, voy a apagar la cámara un rato para que no haya interferencias y pues nada. Bueno, básicamente la lectura es como donde está plasmada toda la sabiduría de la humanidad, donde está plasmado el desarrollo de la humanidad. Y por eso es tan importante leer, porque gracias a ello, o gracias también a lo que se ha escrito, es que sabemos lo que sabemos hoy. Y entre todas esas cosas que tiene la lectura crítica, pero la lectura, también encontramos lo que es la lectura crítica. Y es ahí donde ya no entra solamente lo que está plasmado, sino nuestro criterio como personas. Y dentro de todo ese criterio que debemos de desarrollar con el pensamiento crítico es la comprensión, porque para ser un lector crítico, pues debemos de comprender lo que tenemos al frente. Y tener la capacidad de nosotros poder separar nuestras ideas con las ideas que tiene el autor. Es decir, debemos de tener siempre una posición sólida frente a lo que se nos está presentando. Entonces, para tener esa buena comprensión lectora, por así decirlo, debemos de tener un pensamiento crítico. Bueno, en realidad todos tenemos un pensamiento crítico, solo que lo tenemos que desarrollar o unos lo tienen más desarrollados que otros. Entonces, si no lo tenemos en desarrollado, pues ¿cuál va a ser nuestro objetivo de ahora en adelante? Desarrollar. Y si lo tenemos desarrollado, pues fortalecerlo. En la lectura crítica se nos exige algunas cosas puntualmente. Entre esas, un momento, me dicen que no me escuchan. Dubán, es que Dubán, no te preocupes que no sabe cómo encender el micrófono. Ya yo lo estoy escribiendo por WhatsApp al interno, pero se escucha perfecto, no te preocupes. Ya Ah, yo le indico cómo hacerlo. Dale. dale. Bueno, lo que venía. Dentro de esas cosas que debemos de desarrollar con nuestro pensamiento crítico es el pensamiento literal. Es decir, literalmente de lo que tú estás leyendo no hay que ponernos a inventar. Es llegar y decir, bueno, ¿qué me está diciendo el autor? ¿Qué entendí de lo que leí? ¿Qué me quiere sugerir este texto? ¿Será que este texto tiene algo oculto? Como lo elemental, empezarnos a cuestionar qué es lo que tenemos al frente. Entonces, para desarrollar un buen pensamiento crítico o para hacer una buena lectura,
no va a ser como una lectura habitual, que llegamos, abrimos la hoja, el cuaderno, el libro, lo que sea, leemos en 5 minutos y salió. No, por lo general cuando vamos a leer de forma más crítica, nos vamos a demorar más tiempo, porque como quien dice, estamos cogiendo con pinzas la información que nos está transmitiendo el autor. Entonces, al uno coger algo con más cuidado, cuando uno empieza a escudriñar algo con más cuidado, eso nos va a llevar más tiempo del que, pues, del que leemos habitualmente. Eh, bueno, entre todas esas cosas, todo relato tiene un interés. Sea, sí, todo relato tiene un interés, ya sea darnos un mensaje, una noticia, informarnos, entretenernos, hacernos reír, todo tiene un interés. Entonces, nosotros no debemos de quedarnos ahí en lo superficial, sino ir a lo profundo de ese interés y ver cuáles son las vendas o los sesgos que este texto pues pueda tener. Entonces, un lector crítico se va a ir a fondo, entonces se va a empezar a preguntar, bueno, lo que yo estoy leyendo, ¿qué tan cierto es? O el autor en qué se está basando. ¿Se está enfocando en su opinión o se está basando en algo que ya está hecho? ¿O qué nos quiere decir el autor con estas palabras? ¿O en qué contexto nos está poniendo el autor? Entonces, ustedes van a ver que hay textos que usted entra y dice, este texto no fue escrito en este siglo, o ese texto es de mi época. Entonces, de acuerdo a la época en la que se escribió ese texto, de un momento aquí, un segundo, creo que me metí esa diapositiva. No, no me la sé. Bueno, no me ideas. Ese texto va a estar en un contexto, entonces de acuerdo al contexto en que esté escrito ese texto es que nosotros vamos a empezar a evaluar. Entonces, siempre que ustedes abran un texto, un libro, un informe, lo que sea, ubíquense. ¿En qué contexto me están hablando? No se quede solo como con la frase literal que hay al inicio. Busquen más a fondo. Bueno, esto, por los detalles que me están dando, me dicen que hablan de, por ejemplo, me están hablando de remolinos y que la gente se comunicaba era por señales de humo, entonces esto no es actual. Entonces, a partir de ahí es que nosotros debemos de empezar a desarrollar ese pensamiento, empezar a juzgar el texto. O si nos están hablando de un texto un poco más científico, o más informativo, más argumentativo, no solamente quedarnos con lo que nos están presentando, sino compararlo. Buscar este mismo tema en otras páginas. Eso también nos hace un lector crítico. Y comparar si la información que me están dando, qué tan verídica es o qué tantos cambios ha tenido. Porque, como ya saben, la humanidad es algo que se escribe día tras día y puede ir cambiando también día tras día. Entonces, en eso es lo que debemos de empezar a basar nuestro pensamiento crítico, en primer lugar. También siempre vamos a encontrar palabras muy puntuales, ya sea a la hora de leer o a la hora que nos evalúen lo que nos están evaluando. Las palabras pueden ser deducir, inferir, síntesis, describir. No es lo mismo cuando usted le dice, ¿qué deduce usted del texto? A que usted le digan, ¿qué describe usted del texto? Porque si le preguntan, describa algo del texto, entonces volvemos al primer lugar de la lectura crítica. ¿Cuál es ese primer lugar? Pues hablar más de forma literal. ¿Qué fue la primera impresión que eso me dio? ¿Cuáles son los detalles que me están dando? Listo, salió. En cambio de deducir es ir un poco más allá. Es, bueno, ¿qué puedo yo deducir de estas ideas si pues no tengo los detalles o no sé dónde sacarlos? En realidad sí lo tenemos, solo que debemos de excavar un poco más. Por eso es que debemos de desarrollar, o sea, sí, debemos de desarrollar todo ese pensamiento crítico o analizar muy bien lo que nos están poniendo al frente, porque al final no sabemos si nos van a poner a escribir algo literal o a deducir algo que, uy, ¿cómo así? Tuve que haberlo pensado un poco más. Y también esa es una de las razones por las que el IPES
nos va a poner diferentes tipos de textos, como es la paradoja, fábula, cuento, caricatura, editorial, crónica, reseña y ensayo. Porque cada lectura tiene una perspectiva diferente. Todo depende de la perspectiva que nos esté mostrando y también depende de la perspectiva en la que nosotros la estemos evaluando. No todas las lecturas son iguales. No es lo mismo cuando usted lee un texto informativo, una noticia, cuando usted lee un cuento, ¿no? La perspectiva con la que vamos a ver ese texto o con la que vamos a evaluar no va a ser la misma. Entonces, siempre ustedes ubíquense, no importa qué tipo de texto sea científico, literario, un cuento, no, ubíquense. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué me está mostrando? ¿Con qué perspectiva debo ver esto? ¿Con qué ojos lo voy a evaluar? Y asimismo, empiezo a basar en mis conclusiones, mis opiniones, mis hechos, y digo, bueno, a ver, ¿qué tan verídico es lo que me está mostrando? A ver, idea positiva. Listo. No crean ustedes que esto se va a alcanzar de la noche a la mañana. No. Esto es casi que imposible. Porque no es imposible. Pero bueno, sí, es imposible. Si usted quiere llegar a ser un buen lector crítico o a llegar a tener un buen análisis de la lectura, ustedes deben de crear hábitos y deben de ser constantes. Y aparte de ser constantes y crear hábitos, deben de ponerlo en práctica. Cuando nosotros leemos de una forma analítica, una de las cosas que se nos puede interponer es la pereza. Como que, ay, qué pereza pensar en qué nos estará diciendo el autor. ¿Qué pienso yo? ¿Qué argumento voy a sacar? O sea, es algo que hemos de ir quitando. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la universidad, no importa usted qué estudie, no importa si va a estudiar literatura, medicina, trabajo social, ingeniería, usted tiene que leer. Y no es leer por leer. Cuando ustedes llegan a la universidad, ustedes deben de empezar a leer, pero de una forma más, ¿cómo les explico? No educativa, bueno, obviamente sí, uno lee pues porque se tiene que educar, sino que también deben de empezar a leer con un criterio sólido, porque ustedes a la hora de que ustedes nos manden a investigar algo o ustedes entran a su vida universitaria y empiezan a investigar y empiezan a leer, es porque van a empezar a construir un criterio sólido. ¿Y qué es lo que quiero decir con criterio sólido? Es que ustedes deben empezar a ser seguros de lo que van a hablar o van a opinar frente a una clase o a la hora de escribir un ensayo o a la hora de refutar a un profesor o de respaldar sus ideas o a la hora de hacer un examen. A veces los profesores se equivocan en ciertas preguntas y si usted está seguro de lo que usted sabe y está seguro de sacó esa información, puede ir y respaldar su idea. Entonces la lectura también es un arma que nos fortalece a nivel personal, porque nos hace a nosotros más seguros de nosotros mismos. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿por qué también es importante la lectura ahorita en la universidad? En la universidad, chicos, cuando ustedes entren, van a haber muchos profesores, por no decir todos, porque en realidad hay algunos que no joden por eso, pero siempre, no importa que estudie, va a haber un profesor que lo va a molestar a usted por la ortografía. Puso la coma, no puso la coma, puso la tilde, no puso la tilde, puso la mayúscula inicial, no la puso, que esto no se escribe así, que esto se escribe así, lo van a joder por la ortografía. Incluso los exámenes. Yo, por ejemplo, tengo una profesora que casi todos los exámenes hacen preguntas abiertas. Y por cada palabra que usted escriba mal, le baja una décima. Y una décima en un examen es una décima. No importa si usted está en el colegio o en la universidad, una décima es una décima. ¿Y cómo hacemos nosotros para mejorar esa ortografía? Precisamente con la lectura, y no necesariamente con la lectura científica o con el tipo de lectura que nos suelen mandar en la universidad o en el colegio, sino con la lectura que sea de nuestro agrado. Siempre debemos de procurar sacar así sea media hora de nuestro tiempo, así sea en la semana, porque yo sé que hay personas que no les gusta leer, sacarlo en la semana para fortalecer esa
esa lectura personal que nos va a ayudar a ser más hábiles, a comprender un poco mejor y a mejorar esa ortografía que es tan importante. Pueden leer de cualquier tipo de cosas, pero lo importante es que, bueno, tampoco es que se van a ir a sacar allá libros de Wattpad, porque hay libros de Wattpad que, uy, no, una ortografía horrible, uno no sabe quién escribió eso. Pero si algo decente, puede buscar diferentes editoriales en internet. Ahorita la verdad no se me vienen a la mente editoriales eh, de libros literarios, pero pues pueden buscar en YouTube, hay muchas personas que se dedican a ese tipo de temas y buscar algo como decente para leer. Eh, bueno, también en la universidad ustedes deben empezar a construir un criterio sólido, que era lo que les estaba comentando anteriormente. Ustedes deben empezar a ser más seguros de ustedes mismos. Algo que yo he aprendido en los pocos semestres que llevo en mi carrera, y es que si usted la va a cagar, cáguela seguro, pero siempre muéstrese seguro, no se muestre como que dudando de sí mismo, porque eso le va a quitar creatividad. Hay algunas personas que dejan pisotear incluso por eso, deben de empezar a construir un criterio. Entonces, ¿cómo construimos ese criterio? Por ejemplo, la universidad leyendo. Hay profesiones que casi no leen tanto como otras, son más prácticas que la otra, se enfocan más en un desarrollo matemático que otras. Pero aún así tienes de leer, debes de estar seguro de dónde sacaste X información. Entonces, ustedes cuando entran a la universidad deben de estar constantemente informándose, entrando a diferentes páginas, por ejemplo, en el caso de medicina, entrar a Medic, el Versailles, bueno, todo ese tipo de cosas. Y empezar a leer. Además, eso nos ayuda a desarrollar como nuestras habilidades, o sea, al cultivar esa curiosidad entre nosotros mismos. Y además nos va a ayudar a ser un poco más competentes frente a lo que nos están mostrando al frente. Y a veces esto es difícil, crear esos hábitos es difícil porque contamos con distracciones, no nos concentramos, sentimos que nos demoramos mucho o pasamos a la tercera página y no sabemos ni por dónde vamos ni de qué nos están hablando, estamos perdidos. Y una de las cosas que yo he aplicado y me ha servido mucho, y que incluso esa es una de las funciones de la lectura o por las que nos beneficia la lectura, es mejorar nuestra capacidad de memorizar y nuestra capacidad de comprender y concentración, claramente. Entonces, una de las cosas que yo aplico muchísimo es escribir. Mientras voy leyendo, voy escribiendo, porque yo soy de las personas que me distraigo como una mosca. A mí, yo empiezo a leer y pasado los 20 minutos, 15 minutos, si yo no me pongo a escribir, a rayar el texto, a preguntarme, a hacerme preguntas, créanme que yo, ni idea de qué me están hablando, siempre que perdí mi tiempo. Entonces, si usted es de las personas que se distrae muy fácil, uno de los consejos que he aplicado yo he escuchado que lo aplican muchos compañeros, incluso he visto que lo aplican profesores, es escribir. Mientras ustedes vayan leyendo, escriban que consideran importante, o háganse preguntas. Por ejemplo, estamos leyendo de, no sé, por qué los niños en África son más pobres. Entonces preguntarse, ¿qué tan cierto es que los niños en África sean pobres según el autor? Eh, y finalmente está el cómo mejorar nuestra velocidad de lectura. Resulta que nuestra velocidad, disculpe, me hicieron una pregunta, dice, una pregunta. Para leer textos largos en el corto tiempo, ¿cómo se hace para comprenderlo a fondo? Para leer textos largos en el corto tiempo. ¿Cómo así se hace? Tú lo que sabes, según Dalis,
según lo que me escribes, es ¿cómo haces para comprender un texto a fondo sin necesidad de dedicarle tanto tiempo? ¿A eso es a lo que te refieres? Bueno, esa pregunta de Alice, incluso me iba a tocar ahorita al final, pero aprovechando que ya la tocó, eso es muy relativo. No es muy relativo, depende mucho del tema, del texto, y depende mucho de tus habilidades. Por ejemplo, yo me puedo leer en 10 minutos un texto re largo de no sé, de un cuento literario o una historia literaria, me la puedo leer en 10 minutos y la puedo comprender a la perfección. Y me pueden hacer preguntas y ya las puedo contestar. Pero si me ponen un texto informativo o un texto científico, bueno, en realidad informativo y científico entran en la misma rama, en 10 minutos puede tener en la misma cantidad de palabras que el texto literario, pero en 10 minutos no lo voy a terminar si lo quiero comprender a la perfección. ¿Por qué? Porque muchas veces el texto tiene palabras muy científicas o palabras que no las entiendo o son temas que me dificultan a mí un poco más comprenderlos. Entonces, o me veo obligada, como yo le decía, a escribir para poderlo entender. Entonces, eso va a ser más tedioso y más cansón. Lo importante al inicio, porque el día de la prueba sí va a ser necesario que sean ágiles, no se lo pueda negar, pero pues tenemos aún tiempo para desarrollar esas habilidades. Lo importante muchas veces, si no tenemos contratiempos, no es leer rápido, sino comprenderlo y hacerlo bien para ahorrarnos tiempo a la hora de responder preguntas. Entonces eso es muy relativo. Bueno, retomando lo que les iba a decir. Otra pregunta que ustedes suelen hacer muchísimo, y que incluso yo me la hago a veces, y me la llegué a hacer en su momento, era, ¿cómo hago para mejorar mi velocidad lectora? Resulta que nosotros tenemos unos campos visuales en el cerebro y también tenemos unos músculos en el ojo. Y tenemos algo que se llama, a ver, déjenme ver el nombre, porque se me olvida. Yo lo escribí en esta diapositiva. Sí, movimientos acádicos. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros ojos tienen los movimientos llamados movimientos acádicos. Como pueden ver a esa mujer de aquí en la pantalla, los movimientos acádicos quieren referir a la velocidad en la que nosotros vamos de un punto a otro. ¿En qué velocidad mis ojos o tus ojos van de la palabra M a la palabra R de la palabra mejorar? Perdón, de la letra M a la letra R de la palabra mejorar. Entonces, esos son movimientos acádicos. Nuestra velocidad de ir a un punto a otro. Y aparte de eso, también tenemos unos músculos. Cuando nosotros leemos, nosotros ejercitamos todos esos músculos que ustedes ven aquí. Estos músculos son los que nos permiten ir a la derecha, a la izquierda o al frente. Y ellos, al ser un músculo, como todo músculo, ¿qué debemos hacer? Ejercitarlo. Pero también, ¿qué debemos hacer con ese músculo? También descanso. Un error que nosotros, ya que quiero ir con eso, un error que nosotros cometemos mucho a la hora de leer, o en su momento lo llegamos a hacer porque quiero que muchos ya no lo hacen o no lo hacemos, es mover la cabeza mientras leemos. Cuando no es necesario mover la cabeza mientras leemos. Eso nos quita velocidad lectora, nos hace fatigarnos un poco más rápido, también hace que nos cansemos y le cojamos un poco más de pereza a la lectura. Entonces, en primer lugar, si usted comete ese error, corríjame. Siempre procure tener la cabeza quieta, porque en realidad el que hace el trabajo no es su cabeza, sino los músculos de su ojo. Entonces, debemos de mejorar o fortalecer esos músculos de nuestros ojos a la hora de leer. ¿Y cómo hacemos para fortalecer esos músculos, chicos? Pues leyendo, no hay otra forma de fortalecer esos músculos. Bueno, obviamente usamos los ojos casi que no, las 24 horas del día, pues tampoco.
A ver, las usamos alrededor de que, pongámosles unas 12 horas del día. ¿Y cómo lo fortalecemos a la hora a la hora de leer? Pues leyendo. Sus músculos hay que fortalecerlos. Los movimientos arcaicos también hay que fortalecerlos. Yo no sé si hay algunos que les pasa, porque a mí todavía me pasa, que cuando están leyendo terminan esa frase, mejoran nuestra y pasan al siguiente renglón. No al siguiente renglón, sino que se saltan un renglón y pasan al que le sigue. Mejoran nuestra hora de leer y se saltan este renglón. Eso es porque seguro algunos son disléxicos o simplemente esos movimientos arcaicos no los han fortalecido, no los han mejorado. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Igual ahorita les voy a poner un video relacionado a estos ejercicios, hacer muchos ejercicios de cómo mejorar esos movimientos arcaicos, cómo ir de un punto a otro y ir fortaleciendo estos músculos. Que recuerden que aunque debemos ejercitar y debemos de mejorar nuestra capacidad de lectura, debemos de descansarnos. Y voy a las preguntas. Tengo una pregunta, disculpe. Sí, sí. Esto es que yo quería preguntar que, por ejemplo, cómo uno puede manejar la atención o no sé, como atención cuando estamos haciendo un simulacro o bien en el ITFES y es texto tras texto y ya uno siente que no tiene como la misma concentración que tenía en el primer texto. ¿Sí me hago entender? Sí, bueno, bueno, la concentración la vamos a trabajar todo ese tiempo. Eso sí es algo de construcción. Una de las cosas que van a poner en práctica y que la va a procurar que se haga todas las clases, porque igual en el IFE van a tener la oportunidad de hacerlo, es subrayar, ir escribiendo a un lado o ir rayando el texto. La otra es que he visto, y también cuando estaba en el colegio me decían de que cuando leyera, no siguiera la lectura con el lápiz, por eso es falso. La otra es seguir la lectura con el lápiz. Eso hace que no nos saquemos la línea de los textos y nos concentremos un poco más en lo que estamos leyendo e incluso ayudar a que sea un poco más ágil. La otra es que lastimosamente si nos vamos a desgastar, no va a ser nuestro mismo rendimiento a las 7 de la mañana cuando iniciamos la prueba, a las 2 de la tarde que cuando entramos a la segunda sesión. No va a ser el mismo rendimiento. Por eso hay que procurar de que todos los días ustedes, en estos momentos que están en una etapa de entrenamiento, procurar, no, lo deben de hacer, es leer todos los días, todos los días. Y como les dije, empezar a desarrollar eso crítico. Comparar este texto con la información de otro escritor. Por ejemplo, si están leyendo la noticia del derrumbe del Cauca, por ejemplo, lo leyeron en Noticias Caracol, bueno, listo, me voy a otro periódico y empiezo a comparar. Al inicio va a llevar mucho tiempo, pero como toda práctica, después de un tiempo nos vamos a volver ágiles y ideas que de aquí al IFES sean ágiles. Yo, por ejemplo, cuando me estaba preparando, sigo siendo un poco lenta a la hora de leer, y cuando me estaba preparando era muchísimo más lenta. Pero yo decía, bueno, no importa qué talento lo haga, lo importante es que lo haga bien. Entonces, háganlo. Que aquí al IFES les aseguro que van a ser muy ágiles a la hora de responder las preguntas. Y la otra es descansar. Resulta que estos músculos hay que dejarlos descansar. Yo en mi prueba, incluso cuando estaba estudiando y todavía lo hago, ahorita estudiando en la universidad porque esto es para toda la vida, la lectura, es descansar. Si usted se siente agotado o agotada, a veces lo mejor que podemos hacer por nuestros ojos y por nuestro cuerpo en realidad es descansar. Usted me va a decir, ay, pero ¿cómo voy a descansar en el IFES? No, tranquilo. Tómese, se puede tomar, la prueba dura 4 horas y media. Uno alrededor por pregunta se demora 2, 3 minutos. Hay algunas preguntas que no me se echan 30 segundos. O sea que contando bien el tiempo, uno más o menos le quedan unos 20 minutos para tomarse breves descansos. ¿Cómo los pueden tomar? Si se sienten muy agotados,
pueden pedir, si lo es necesario, pueden salir del salón, toman agua, cierran los ojos, siempre cierren los ojos para que este músculo descanse y también para que puedan recordar un poco más fácil lo que quieren pues traer a memoria o lo que quieren comprender. Porque muchas veces no, la memoria se consolida con el descanso. Y por eso también es tan importante leer, perdón, dormir, o con el descanso. Esos micro descansos también nos van a llevar a consolidar más fácil la memoria. A veces, si se sienten muy agotados o no se acuerdan de algo, así lo hayan estudiado, paren un momento, cierren los ojos, esperan unos 2, 3 minutos y continúan. Y van a ver que el cerebro vuelve y le funciona y van a disminuir. Ese es mi consejo. Obviamente hay muchas cosas que no les he nombrado porque van a requerir una clase completa que lo vamos a ejercitar cuando empecemos a hacer simulacros tipo IFES y este tipo. Bueno, voy al chat. Bueno, vamos a hacer una clase como porque la pena para hablar en micrófono. Bueno, otra cosa que había olvidado referente a la concentración era, como yo sé que muchos no tienen el hábito de leer y apenas lo van a iniciar, y eso está bien. Lo importante es que lo inicien y sean constantes, al menos hasta el día que presenten su prueba. Y es que uno de los tantos hábitos que hay deben de empezar por algo. Siempre que vayan a leer, procuren hacerlo en un lugar tranquilo, que estén sentados. Procuren que el lugar sea lo menos ruidoso posible, estar solos si es posible, o en un lugar tranquilo, tener una buena iluminación. Eso ayuda muchísimo, 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 muchísimo a la concentración. Un lugar iluminado y además nos motiva más, y también procuren estar hidratándose constantemente. No sé por qué, pero eso funciona. ¿Qué otra cosa les puedo dar experiencia? Adelante. No, ya eso. Y si están leyendo en físico, muchísimo mejor. Vayan, escriban lo que se note que hubo algún espíritu ahí en ese libro, interactuando con ese libro, preguntándose, cuestionándose, que alguien lo tocó. Algo que yo he empezado a aplicar y es no devolver el libro como me lo... Bueno, si es un libro de una biblioteca, obviamente no lo van a poder rayar, pero al menos sí puede rayar aparte en una hoja. O sea, que se sienta que alguien estuvo ahí, que hubo un alma que lo quiso tocar, escudriñar, aprender, y eso lo inspira a uno un poco más como que a seguir con la lectura. Y van a notar que entre más ustedes empiezan a comprender un tema, como que más va a ser su interés o su motivación por querer aprender más al respecto. Listo, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿O algún tema no le quedó más pues, muy claro? Bueno, aquí me dicen, mira, ¿qué género literario nos recomienda para construir nuestro criterio para ir empezando? Bueno, como ya les había dicho, el IPES, dependiendo de, eh, ¿cómo se le llama esta palabra? Se me fue la, ya. De la perspectiva que quieren que ellos deduzcamos o aprendamos, así mismo nos van a preguntar. Entonces, ustedes les van a poner diferentes perspectivas, es decir, diferentes tipos de textos, y dependiendo de ese texto, así usted tiene que ver. Entonces, a ustedes sí o sí, les va a salir este tipo de textos. Paradoja, fábula, cuento, caricatura, editorial, crónica social urbana, reseña crítica o ensayo. E incluso, por cierto, me había olvidado decirles, si tienen alguna palabra o algún término, no deben preguntar. Entonces, ustedes, estoy casi que segura que alguno de estos géneros les gusta, si no es en su mayoría.
empiece cogiendo, cada uno de estos movimientos literarios y empiecen a investigar fábulas, miren los títulos de las fábulas que les salen en internet y la que más les interese y empiecen a hacer esta práctica. Cuestionarme, mirar más allá, preguntarme qué me quiere decir el autor, qué quiere decir por esa palabra. Hay palabras que le salvan a uno la vida. Yo me acuerdo que en sociales, por ejemplo en el INPES, la área que me sigue pareciendo difícil y la que más se me dificultó incluso el día de mi prueba fue sociales. Para mí sociales es una tortura. Y hubieron muchísimas preguntas que yo las saqué porque entendía el significado de la palabra. Uy, incluso cuando empiezan su carrera van a ver que hay términos o cosas que ustedes ni idea, pero empiezan a desglosar la palabra y se empiezan a hacer una idea de qué es lo que le quieren hablar o sí. Entonces, empiecen, escriban las palabras, lo que no entendieron, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿O cómo puedo descifrar esta palabra? Metan imaginación a eso. O una fábula o un cuento, miren de qué tipo de cuentos evalúa el INPES. O cojan los cuadernillos que tengan filtrados, porque estoy segura que todos deben de tener cualquier cuadernillo filtrado, y al final, por lo general, vamos a encontrar una fuente literaria. Busquen ese título de ese libro, o de ese cuento, o de ese argumento, búsquenlo en internet y léanselo completo para aplicar lo que les había dicho, el contexto. A veces es muy importante ponerlos en contexto con lo que nos están hablando. Para iniciar, en este caso, como vamos a tener la oportunidad de irnos a internet, porque todavía no estamos en la prueba, pongamos en contexto este pequeño fragmento del texto y pensemos, veamos más allá. Otra cosa que a mí me sirvió mucho, lastimosamente ya no lo hago, y es una práctica que digo que todos deberíamos de tener, y es coger los periódicos. Yo cogía los periódicos y me iba a, espérenle, porque cada periódico lo tiene de manera diferente. Me iba más que todo a la parte de, eso tiene un nombre, columnas de opinión. Yo me iba a las columnas de opinión. Y por lo general, las columnas de opinión, siento que lo ponen a uno en otro grado de dificultad. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es una opinión. Debe ser un periodista o de un experto en el tema que el periódico nos quiera mostrar. Entonces, en esas columnas de opinión, escribió, y va a estar también esa opinión respaldada no solamente, ay, sí, dice que internet estable, ustedes me están escuchando bien entrecortado. Perfecto, Lucía. Estamos escuchando perfecto. Listo. En esas columnas de opinión, no solamente va a estar la opinión del autor, sino que también va a estar respaldado por un hecho real. Entonces usted dice, bueno, este man está opinando, pero también lo que dice es cierto, pero al mismo tiempo yo siento que no es cierto, siento que se puede estar equivocando. Pero usted dice, pero ¿cómo le refuto yo esa idea si él lo sacó de algo que sí fue investigado o fue comprobado, fue estudiado hace mucho tiempo? Entonces, ¿qué hago? Entonces ahí cuando usted debe llegar y pensar, bueno, ¿por qué yo creo que él no está en lo cierto? ¿O porque creo que sí está en lo cierto? ¿Y cómo yo podría refutar esa idea? Entonces ahí cuando uno coge, se va a internet e investiga el tema. Para comparar ese texto con otros textos. ¿Qué piensan otros escritores? ¿Qué piensan otros científicos, otros ingenieros, otros profesionales de cualquier área del tema? Y con eso también puede empezar a respaldar su idea. Es como cultivar esa curiosidad. Y a mí lo que me gustaba mucho de hacerlo con columnas de opinión era que cuando lo hacía con columnas de opinión eran de cosas que estaban pasando en el mundo, que nos estaban afectando en estos momentos. Entonces eso le despierta a uno más la curiosidad porque uno siente que lo tiene más palpable, está hablando de algo más real. Le voy a mostrar acá un texto. Vamos a abrir el espectador. Mira, qué pena interrumpirte, era para una duda. Sí, dale.
Es que, por ejemplo, a veces uno tiene la costumbre de que cuando hay textos muy largos, uno pasa de una vez a la pregunta, ¿sí? A lo que le están preguntando. Y uno mira como las opciones de la pregunta y después si uno pasa al texto como para ver si hay algo que cuadre con alguna respuesta. ¿Eso es una costumbre Se cortó. mala o...? ¿Me podrías repetir de la parte que decías que uno suele irse a la pregunta y ahí se cortó? Ah, bueno, sí. Es que esto, cuando hay textos largos, uno pasa de una vez a la pregunta como para no leerlo de una vez por lo que es demasiado largo. Y al ver Ajá. uno las opciones de respuesta, ahí sí uno se devuelve al texto. Es una costumbre que no sirve mucho, sobre todo por el corto tiempo, o sí sirve. Para mí no sirve. Y fue uno de los primeros errores que yo empecé a corregir y le he corregido a muchos estudiantes. Hay otros que me alegan que sí sirve, pero para mí personalmente, no sirve. Incluso he leído algunos artículos que comprueban de que no sirve. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos vendando los ojos. ¿Por qué digo que nosotros mismos nos estamos vendando? Porque como usted ya sabe qué es lo que le están preguntando, entre comillas, cuando usted va y lee el texto, usted ya no va y lee el texto con las intenciones de ser un lector crítico y de pensar en qué me está preguntando, qué me quiere decir, qué tanto comprendí, sino que se va con las intenciones de buscar la respuesta. Y jodidamente vamos, buscamos la respuesta y a veces hallamos la respuesta, otras veces no la hallamos. ¿Por qué no la hallamos? Pues porque nos están preguntando por algo que sí está escrito, pero que tuvimos que haber comprendido, que tuvimos que haber excavado. Entonces nos sesgamos a encontrar solamente la respuesta a esa pregunta y nos nublamos completamente a querer entender los otros detalles o las otras cosas que nos quiso decir el texto que nos puede llevar a una correcta respuesta. A veces sirve porque a veces hay preguntas muy de excavar, siempre va a estar todo ahí muy explícito, aunque también debemos de prestar atención a los dibujos. A veces los dibujos quieren decir algo. Vamos y respondemos, listo, salió. Pero en el ICFES no funciona así. Específicamente en el ICFES no funciona así porque casi siempre, por no decir siempre porque no estoy tan segura, esos textos, por más largos que sean, no ponen una sola pregunta. Mínimo ponen dos. Y siempre una es literal y la otra es de comprensión. Entonces, si yo comprendí, puedo responder las dos de un solo tiro. Si yo no comprendí y leí la pregunta y luego el texto, estoy haciendo doble trabajo, porque leí la pregunta, leo el texto, paso a la siguiente pregunta, no leo la pregunta, dejo de, entonces tengo que volver a leer el texto. Hicimos dos lecturas cuando perfectamente pudimos haber hecho solo una. Cambio, si hacemos de una vez, primero la lectura, como yo no sé qué me van a preguntar, mi cerebro, por naturaleza humana, la expectativa de qué es lo que probablemente hay. O sea, Lucia, se te apagó el micrófono, ahora sí. Ahorita se estaba... chicos, ¿me escuchan? Se te apagó. Acá parece que Sí, se me cayó el internet. sí, Cuénteme, ahora ¿por sí se te dónde apagó. quedamos? No, en lo que está haciendo lo último, caso te gusta. Ok, listo. Bueno, entonces, acá ya si nosotros llegamos y leemos de una el primer texto, hacemos nuestra lectura bien, rayamos, comprendimos. De hecho, en el IFES puede rayar. Eso sí, ténganlo por seguro. Como yo estuve siempre atento a todos los detalles, entonces cuando yo lea la lectura,
si es necesario devolverme, yo no me voy a... Lucía, si se te está entrecortando ahora sí. Ahora se te ese está entrecortando. pedacito. Lucía, ahora sí se te está entrecortando y se te van como 5 o 7 segundos la voz y vuelve a surgir, entonces se pierde un poco la idea. Entonces trata de ubicarte en un lugar bien para que no se vaya a cortar como esos 5 segundos, vuelve. O sea, de pronto algunos están diciendo eso en el chat. Si quieres, ubícate un poquito bien, porque tienes, o sea, el internet está, pero de pronto es el lugar en el que estás, que se va y se viene el internet. Pero de resto, de pronto ya eso mejora. Listo, debe un segundo. No es el tema de que se salga el Zoom o entre de pronto que en el lugar que está, de pronto se le va a veces un poquitico el internet y por 2 segundos o 3 segundos se le va la voz, pero vuelve enseguida. Entonces, de pronto eso es lo que hace que no se escuche bien la idea para algunos, pero ya yo creo que se ubica un poco bien y deja perfecto el audio. Dale, ¿ahorita me escuchan mejor o se Sí, escucha también como perfecto, raro? Lucía. Dale con todo. Dale, chicos. En el IFE sí puede rayar. Entonces, como yo les decía, si ustedes hacen una buena lectura, entonces, si es necesario devolverse, ustedes solamente se van a devolver a un pequeño fragmento del texto. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en contexto, como les digo, lectura crítica siempre es importante ponernos en contexto, tener una idea general de todo y luego ir a evaluar, porque si ustedes no tienen una idea general y se van a un solo detalle, van a fallar. Y ahí donde salen muchos que dicen, ay, es que el IFE estuvo súper fácil, y esas preguntas estuvieron súper fáciles. El IFES, yo cuando escucho que hablan así, pues a mí, yo lo hice 3 veces, 3 o 2, 3 veces. Y llegó a hacer 3 veces. Y créanme que por lo que haya estudiado, no me ha parecido fácil. Y es por eso, porque muchos se van a la primera. Bueno, ya encontré la respuesta, ¿sí? Al IFES le encanta a uno ponerle falacia, engañarlo, como que vamos a ver qué tanto ver más allá de. Entonces, no, para mí no sirve. Y si se quieren ahorrar más tiempo, en verdad, créanme, ahorra más tiempo leyendo primero el texto y se lo voy a comprobar cuando empecemos a hacer cuadros. Lucía, Listo. yo tengo una pregunta para ti. ¿Sí? Qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que el profesor nos había dado unos videos de una metodología de cómo responder preguntas en 2 minutos, ¿cierto? Pero me gustaría saber si de pronto tú tienes algún consejo, también algún método de cómo comprender y analizar textos en corto tiempo, no necesariamente en 2 minutos, pero sí en el menor tiempo posible, pues porque en el IFET el tiempo es valioso y uno no puede invertir en una pregunta 30 minutos porque ahí se queda. Entonces yo quería saber si de pronto tienes algún método para eso, dependiendo del tipo de texto que sea, porque pues hay unos textos que son cortos, como hay otros Ahí le sociales que son demasiado largos. sí, cortó. Transmíteme lo último, porque me acabo de dar cuenta que se cortó. Que si le puedes repetir la pregunta, Mayra. Listo. O sea, que si ella tiene algún método o un consejo de cómo interpretar y analizar textos en corto tiempo, dependiendo del texto que sea. O basándonos en la metodología que usted nos envió, profe, que podíamos responder preguntas en 2 minutos. En realidad hay preguntas que sí podemos responder en 2 minutos, y incluso menos tiempo. Y a que queramos responder todas en 2 minutos es muy complicado. Van a ver que hay preguntas que, por ejemplo, en sociales la van a echar a uno 4 minutos. No, sí, claro, eso es lo que yo voy, que obviamente uno no lo puede en 2 minutos, pero sí tratar de invertir la menor cantidad de tiempo posible. Bueno, para tratar de dar en 2 minutos la mayoría o todas, eso va a ser muy complicado. Por eso ustedes están hoy preparándose y lo van a hacer durante todo este tiempo. Para llegar a ese nivel, deben de ser constantes, no entrar solo a las clases. Ustedes
están repitiendo el ICFES por segunda vez y ya no van al colegio, saquen tiempo aparte y practiquen. Esto es de mucha práctica. Y a la hora de la prueba va a ser muy elemental de que sí tengan un poco de agilidad a la hora de leer y subrayen, traten de comprender lo que más puedan, porque entre más comprendamos, más ágiles van a ser. Entonces, yo lo que hago es ir leyendo, ir rayando. Y de una, me voy a las preguntas, yo no me pongo a inventar. Y voy a las preguntas, de una, tacho las que yo sé que no son correctas. Y las que creo que son correctas, digamos, si quedo entre dos, le meto lógica. Bueno, digo, ¿cuál de estas preguntas me engloban más a la otra? O sea, ¿cuál tiene más? Usted se pega al techo y se queda en esa pregunta, va a hacer que usted se bloquee para la siguiente pregunta. Entonces, es también evitar bloqueos. Si no entendió, siga porque eso va a hacer de que usted se frustre un poco en el momento y cuando siga la siguiente pregunta, se le va a olvidar, pues se la va a olvidar o le va a perder el hilo. Igual, hay algunas cosas que ahorita no las recuerdo, pero pues las estudiaré el día de que empecemos a ver cuadernos. Conclusión para lo que hacen y se después por corriente, por eso sí. ¿Algún consejo para no perder tiempo? Yo también, bueno, Darlis dice, ¿algún consejo para no quedarse analizando la respuesta? Solo perder tiempo, por eso siento que tal vez es una cascarita de IFES y me quedo en esa pregunta. Yo también soy de ese tipo de estudiantes. Una de las cosas que yo sé y responda a las que usted ya sabe que es correcta. Si en definitiva no se acuerda de nada, bueno, vuelve y léalo, pero me lo aseguro que lo va a comprender un poco más. Y en segundo lugar, use siempre un reloj. Yo era una persona que perdía más que todo era tiempo, porque me pegaba mucho de la pregunta. Entonces siempre procuraba estudiar con un reloj. Y el día de mi prueba también tenía un reloj para ir contabilizando mi tiempo. Yo estaba siempre pendiente de cuánto tiempo llevaba en una pregunta. Y si en definitiva pasaban los 4 minutos, no entendía nada, chao, pasemos a la siguiente pregunta. No voy a perder mi puntuación solo por esta pregunta, que bueno, para que sea incluso la única que nos quede mala. Entonces, no perder, pues, contabilizar el tiempo. Eso, pues, a mí me ayudó mucho, la verdad. Y incluso me hiciste pensar en algo. Voy a preguntarle a alguno de mis compañeros que repitió el ICFES. Voy a preguntar. Y Sofía, ¿me escuchas, Sofía? Chicos, volví. Sí, te escuchamos, Lucía. Le voy a preguntar a alguno de mis compañeros y en la siguiente clase se los comento. Pero mi estrategia era esa, siempre el reloj. Para mí ha sido muy importante. Y ojo con esto, porque les puede seguir afectando en un futuro a la universidad. Van a haber temas que ustedes les van a dar un día para que los estudien y listo. Entonces, descartar, empezar a descartar. Esto no me sirve, esto sí me sirve, esto es lo principal, esto no es lo principal, vámonos con esto. Listo, salió. Bueno, chicos, antes de continuar con las preguntas, quiero crear un video que les había traído. Entonces, voy a recompartir para compartirles. Mientras que Lucía va como instalando el video, yo quiero felicitarlos a todos ustedes jóvenes por estar aquí tan comprometidos en la clase. Veo también algunos jóvenes que están entrando hoy por primera vez a estas clases de 5 a 6 de la tarde.
y los quiero felicitar por ese nivel de compromiso, por el nivel de compromiso a formarse en las competencias de estos exámenes estandarizados a nivel de teoría, a nivel de consejos, para que puedan tener un muy buen puntaje y alcanzar además un excelente resultado. Lucía, si quieres poner el video de una. Yo es para como ir ambientando y aquí saludando mientras ubicabas el video. ¿Cómo hago para compartirlo con el app? ¿Por medio de qué? ¿Me repites de nuevo? Lucía, no te escucho. Vuelve a preguntarme. No, ya. Era. A ver, va a poner el video y me dicen si escuchan el video. Perfecto. Voy a contarte por qué es tan importante Se mejorar escucha tu perfecto. ocular. Listo, entonces voy a dejarlos con este video. Para poder aumentar tu velocidad de lectura. Y no solo esto, si te quedas hasta el final de este vídeo, vamos a hacer un ejercicio súper eficaz para que empieces a practicar. Un segundo consejo imprescindible para leer más rápido. En este caso vamos a hablar de cómo mejorar nuestra precisión ocular, que también puede llamarse precisión visual. ¿Y qué es la precisión ocular? Pues muy sencillo. La precisión ocular es la capacidad que tiene el ojo para hacer las fijaciones sobre el papel sin realizar movimientos innecesarios. Esta precisión ocular es muy importante, ya que si el ojo derrapa cuando lees y no se mueve de la forma adecuada, es posible que notes que las palabras se mueven o se mantienen borrosas en tu campo visual. Si no eres capaz de mover el ojo de una forma precisa, nunca podrás leer realmente rápido. Hasta aquí todo es muy fácil de entender, ¿verdad? Hagamos las fijaciones con los ojos sobre el papel, es necesario que estas sean muy precisas, que cuando las personas hacemos lectura, hacemos varias fijaciones por cada línea. Dicho de otra forma, damos varios saltos con nuestros ojos en cada línea. Y te pongo un ejemplo. Estás leyendo una línea de texto que tiene 12 palabras. Por ejemplo, Cádiz es el mejor equipo de fútbol del mundo. ¿O no? ¿Quién habrá escrito esto? Tus ojos no hacen una fijación sobre las 12 palabras, sino que seguramente seas capaz de leer 2 o 3 palabras por cada fijación. Así que vas dando saltos con los ojos hasta que lees la línea completa. Pues para leer rápido tienes que tener una precisión perfecta con tus ojos, porque si no, estas fijaciones o saltos que hacemos por la línea no van a ser precisos. Vas a verlo borroso y vas a leer más lento. Si queremos hacer la lectura con una precisión de cirujano, solo tienes que seguir los consejos que te voy a dar a continuación y hacer el ejercicio que te voy a proponer al final del vídeo. Si haces ambas cosas, vas a terminar este vídeo habiendo descubierto una habilidad increíble que te aseguro que si lo entrenas, esto te va a ayudar a leer mucho más rápido. Pues vamos para allá. Utiliza un punto de apoyo visual para hacer la lectura. En primer lugar, un consejo sencillo y fundamental es que utilices un apoyo visual para hacer la lectura. Como te dije al principio del vídeo, los profesores siempre nos decían, cuando éramos pequeños, que no cogiéramos un lápiz para seguir la lectura. Pero realmente utilizar un apoyo visual y lo pones sobre la parte inferior de la línea del texto que estás leyendo. De esta forma vamos a marcar el punto en el que se fijan los ojos. Luego desplazamos ese lápiz en la misma dirección que mueves tus ojos, pero cuidado, no vamos a desplazar el lápiz o el dedo de forma lineal y continua. Debes desplazarlo dando pequeños saltitos. Bueno, parece un consejo muy simple, ¿verdad? Pues te aseguro que este detalle tiene unos beneficios increíbles. Por una parte, utilizar el apoyo visual te va a ayudar a tener una mayor precisión cuando hacemos la lectura y vas a evitar sufrir interrupciones cuando te pongas a hacer la lectura rápida. De repente te pierdes o tengas algún despiste. Por otra parte, este apoyo te va a servir no solamente para mejorar la precisión, sino para mantener un mejor ritmo de lectura cuando hacemos sobre todo lecturas a altas velocidades. Bien, pues en segundo lugar voy a darte otro consejo que también es muy sencillo, pero debes tenerlo en cuenta cuando te pongas a hacer la lectura con apoyo visual en casa. Cuida tu iluminación ambiental. Este es un detalle al que mucha gente no le da la suficiente importancia, pero tener una buena iluminación en el escritorio te ayudará a hacer la lectura con mucha mayor precisión. Si no tenemos mucha luz en el cuarto, vas a tener que forzar la vista y todo lo que hemos comentado hasta el momento pues se irá al garete. Para conseguir una iluminación adecuada, sigue estas 3 reglas. Intenta que no haya luz directa sobre el papel. Procura que la luz no te deslumbre. Y por último, asegúrate de que pero antes, si quieres que haga más vídeos con ejercicios, vamos a hacer una página web. Tenemos un software de ejercicios que tenemos A continuación aparecerá una bola que se va a ir desplazando por diferentes lugares de la pantalla. Entonces, el ejercicio consiste en seguir con atención esta bola. Tienes que fijar tu vista en la bola. Eso sí, tienes que seguir la bola sin realizar ningún movimiento con la cabeza. Mantén la cabeza fija y sigue la bola solamente moviendo los ojos. Antes de empezar, déjame decirte que este ejercicio tiene diferentes niveles de dificultad. A medida que aumenta el nivel, la bola se va a mover más rápido y en mayor cantidad. Y en este vídeo vamos a ver 3 niveles. Y sin más dilación, vamos a empezar por el primer nivel. ¿Estás preparado? Pues fíjate en el movimiento de la bola durante los próximos 20 segundos. ¡Vamos para allá!
Bueno, ¿qué tal? ¿Has sido capaz de seguir con tus ojos todos los movimientos de la bola? Pues yo espero que sí, porque esto solo ha sido el primer nivel, ¿vale? Es pronto todavía para rendirse. Bueno, pues vamos a pasar al segundo nivel. Y ojo, porque aquí la cosa se empieza a poner complicada. Bueno, ¿y ahora qué tal, Memorión? ¿Cómo te ha salido? La bola se mueve muy rápido, ¿verdad? Pues no te preocupes si no eres capaz de seguir el movimiento a este ritmo. Es por eso que hemos creado este vídeo, para que puedas hacer el ejercicio siempre que lo necesites. Pero si esto te ha parecido difícil, prepárate, porque llega el tercer y último nivel. No te asustes si va muy rápido, porque este nivel es solamente apto para gente con mucha precisión ocular, gente que ha practicado durante tiempo. Bueno, vamos para allá. Y bien, ¿cómo estás, Memorión? ¿Te has mareado? Si quieres que la bola se mueva muy rápido, e incluso has llegado a verla borrosa, no te preocupes porque esto es normal al principio. Bueno, a no ser que estés viendo este vídeo después de haberte tomado 4 cervezas, entonces la vista borrosa no es culpa del ejercicio. Bueno, chicos, me dicen que acá a algunos se les cortó el video. Si quieres, me pasas el link al interno y yo se los comparto a ellos por el grupo de WhatsApp. No te preocupes, Lucía. Otro que les salga el video. Sofía, Se te silenció el audio, ahora sí. listo. Al final de las diapositivas pueden encontrar el link del video para que, pues, para que lo vuelvan a ver, por si a alguno se le cortó o hubo alguna interferencia, ¿listo? Y bueno, para concluir, chicos, no se apresuren. Bueno, sí, pero no. Manéjenlo con calma. Cada día tiene su propio afán. Entonces, enfóquense en el reto, en el problema que tengan al frente hoy. El día de la prueba va a llegar. Eso es imprescindible, va a llegar. Pero todavía no se apresuren a cómo leo rápido, cómo hago para comprender mejor, cómo hago para hacer las operaciones matemáticas más rápido. Tranquilos, ese día va a llegar, lo sé. Pero mientras, enfóquense en el problema que tienen al frente. Igual argumentando, entonces empiecen a evaluarse ustedes mismos y a competir con ustedes mismos, a corregirse lo que tienen mal. Su reto hoy, ¿cuál es? Empezar a leer, empezar a practicar todos esos tips que les di a lo largo de la clase y a empezarlos a poner en práctica. Y créanme que como este es su problema hoy, el día de la prueba, cuando ustedes lleguen a la prueba, ese ya no va a ser un problema tan grande, porque ustedes ya vienen con por ahí unos 90 días de preparación, donde la van a dar todo y van a brillar. Entonces, su objetivo ahora es enfocarse con lo que tienen al frente. Y el día de la prueba sí va a llegar, pero el día de la prueba ustedes ya van a tener las herramientas y van a estar preparados para enfrentarse a eso. ¿Listo? No sé si alguno tenga otra duda o una pregunta. Bueno, entonces creo que vamos dando por finalizada la clase.